Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Alberto Padilla, él es el director general de BRIC. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola, hola Rodrigo, qué gusto saludarte. Sí, qué gusto. Oye, antes, bueno, primero cuéntanos qué es BRIC. Ya habíamos platicado anteriormente, pero importante saber. Sí, hace un rato y encantado. Pues bueno, lo que hacemos es permitir que cualquier persona pueda invertir en bienes raíces a partir de 1,000 pesos, a veces 500 pesos, y lo hacemos a través del fondo colectivo, es decir, reunimos digamos, las aportaciones de mucha gente para que puedan portarse como si fueran un solo inversionista ante proyectos de bienes raíces previamente calificados por expertos en el sector, ¿no? Eso es lo que hacemos en BRIC, ya llevamos unos 7 añitos con esto. Claro. ¿Cómo se da el mecanismo de, digamos, calificar los proyectos inmobiliarios? Porque hemos visto, evidentemente, con primero la recesión del 2020 como consecuencia del COVID, después, pues, con el trámite de la misma, ahora con la inflación, por un lado se vuelve muy atractivo, por el otro, evidentemente, los precios de muchos bienes inmuebles se han modificado dramáticamente dependiendo la zona. Sí, pues como dice, digo, como en toda industria, hay, como se podría decir por ahí, hay niveles, ¿no? Y entonces invertir en bienes raíces, pues no es como aventar un cubetazo a ver dónde cae, sino hay que saber seleccionar bien, hay que entender precios, zonas, dinámicas de mercado. Entonces lo que hacemos en Brick es, pues es un nuevo modelo de financiamiento para los desarrolladores inmobiliarios. Se nos acercan proyectos y tenemos un estricto proceso de selección en donde vemos justamente precio, producto, mercado, estatus legal, condiciones del financiamiento, viabilidad legal, factibilidad legal, y un grupo de expertos, que es un comité externo que lleva muchos años en la industria, digamos que emite su voto final, como si fuera así que el comité de un banco, y solo los proyectos que pasan, digamos, por todos estos criterios se publican en la plataforma para que ahora sí empiece a recaudar dinero de la gente. Eso es como se hace con un análisis, ahora sí como lo haría cualquier fondo de inversión, ¿no? Claro, ¿siempre son proyectos nuevos o puede haber activos o inmuebles, digamos, no nuevos, no que se están construyendo, se van a construir o se acaban de construir? Puede haber también, nosotros trabajamos mucho también con remodelaciones. Se da mucho, por ejemplo, en colonias céntricas de la Ciudad de México o céntricas de algunas ciudades grandes de provincia, en donde empieza a haber remodelación de inmuebles o rehabilitación, ¿no? Sobre todo con tema de pandemia empezó a haber mucha rehabilitación de oficinas hacia espacios residenciales. Trabajamos con eso y también trabajamos con tal vez inmuebles que ya están operando, que simplemente están abriendo o sacando una pequeña participación del inmueble al público. Ahora sí que es como si salieran a bolsa, ¿no? Que ya llevan operando un rato y salen al público para vender un pedazo para que la gente o el público en general pueda adquirir un pedazo del inmueble y ganar de las rentas o de los ingresos que ya generaba un inmueble. Entonces hay de todo, desde construcción nueva, remodelación o puesta en venta de negocios inmobiliarios ya operando. Claro. ¿Y cómo operan los retornos por lo que mencionas? Uno, supongo que una constructora desarrolla un edificio, un proyecto, porque esto te quiero preguntar si son solo residenciales o entran en áreas comerciales e industriales, eso uno. Y dos, ¿cómo se dan los retornos? Es decir, ¿cuáles son los horizontes de acuerdo pues, a las distintas modalidades? Porque renta es distinto que venta. Sí, hay dos maneras realmente de participar a través de nosotros en los retornos de los inmuebles. Uno es muy sencillo porque es un crédito. Es decir, le estás prestando dinero a un desarrollador inmobiliario para que con ese dinero construya y a la venta te pague. Entonces, ¿cuáles son los retornos ahí? Pues la tasa establecida desde un inicio, el plazo establecido desde un inicio, que en esos casos estamos por ahorita, digo, bien platicaste hace ratito, la Fed acaba de subir tasas, entonces las tasas se van moviendo. Vamos a ver cómo nos va con el Banco de México, pero estamos hablando de tasas entre el 14 y 15% anual a precios de hoy de rendimiento para el inversionista, con plazos que pueden ir de los 18 a los 30 meses. Eso en el caso del crédito. En el caso de los proyectos en los que vas a las rentas, ahí sí depende el negocio inmobiliario, depende la madurez. Vamos a pensar si puede ser un hotel que ya está estabilizado, un centro comercial que está apenas tal vez en construcción. Entonces depende de la etapa en la que se presente el proyecto. Ahora sí que como en la bolsa cuando sale una empresa, pues puede ser una empresa que esté madura o que esté en crecimiento. Tú como inversionista te haces partícipe de las rentas o los ingresos que esté generando. En esos casos hemos visto pues retornos que sumando la plusvalía más el retorno, digamos, del ingreso cotidiano, podemos estar hablando de tasas internas de retorno que pueden ir desde los 15 hasta los 25
por cientos anuales, ¿no? Y ahí sí participas de los retornos mensuales o trimestrales que reparte el negocio, dependiendo ahora sí como vamos a llamarle su gobierno corporativo, sus reglas de decisión que haya tomado para repartición. Claro. Alberto, algo que a mí me importa mucho es cuál es la figura jurídica, digamos, mediante la que captan recursos del gran público inversionista, que eso siempre es clave. Y es bien importante, como que lo mencionas, el fondeo colectivo o crowdfunding, como se le diría normalmente, ya es una actividad regulada en este país. Quiere decir que está bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Conducef, Banco de México y también Secretaría de Hacienda. Y hay una figura particular que se llama institución de fondeo colectivo, así que es un tipo de institución del sistema financiero que te permite realizar esta captación de recursos del público única y exclusivamente para invertir en donde el mismo público haya decidido. Entonces, esta figura se le llama, informalmente vamos a decirle IFC o crowdfunding, IFC por institución de fondeo colectivo. Y esa es la figura legal que la CNBV puso para poder hacer, ahora sí que, supervisada esta actividad. Y ya lograron un hito, financiar 1,000 millones de pesos. Cuéntame cómo así, cuántos proyectos, cuáles son los números agregados y la historia que pueden contar. Sí, estamos contentos porque ya es un monto relevante. Digo, esta industria es naciente. Desde el 2015 empezamos las primeras plataformas y estamos muy contentos pues, de haber ya llegado más de 1,000 millones de pesos fondeados. Para darte idea, esto estamos hablando de aproximadamente 70,000 personas diferentes que han fondeado estos 1,000 millones en unos 80 proyectos diferentes en Ciudad de México, Querétaro, Tijuana, Mérida, Guadalajara. Incluso desde México hemos fondeado proyectos en Florida, en Texas, que pues es una actividad muy común los inversionistas mexicanos de ir a fondear allá espacios de multifamilies, por ejemplo, en Texas. Se fondeó un hotel en Tampa, un hotel en Jacksonville, incluso un local comercial en Manhattan. Entonces, hemos tenido una variedad de proyectos bastante interesante, que es una de las cosas padres, ¿no? Tú como inversionista, al tener montos de entrada tan bajos, puedes hacer un portafolio diversificado de inmuebles y no necesariamente poner todas tus canicas en un solo inmueble, sino poder hacer una diversificación, ¿no? Entonces son más de mil millones de pesos fondeados, casi la mitad en lo que va de este y el último año. Después de la pandemia ha sido un crecimiento muy fuerte ahora sí que en la actividad de inversión en México, no solo en crowdfunding, nosotros claramente recibimos parte de eso, pero pues como lo bien sabes, en bolsa, en plataformas de inversión, de acciones, etcétera. Entonces, casi la mitad ha sido solo lo que va de este y el año pasado. Qué interesante. Y mencionabas algo, hoteles, etcétera. ¿Qué clase de proyectos son? O sea, en términos de casa, habitación, comercial, pues obvio, si fue un hotel. ¿Cuál es, digamos, el ámbito en donde están alocando los recursos? Justo como la naturaleza de plataformas como nosotros, en el caso de Break.mx, es permitir que crees un portafolio diversificado. Hemos participado, como mencionas, en temas residenciales, comerciales y también industriales. El tema del crédito, ese sí está más enfocado en la construcción de vivienda. Vamos a pensar, para ponerle una imagen, sería, imagínate este edificio de 15 departamentos en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. El desarrollador pues requiere de algo de dinero para construir y ese es donde entra nuestro proyecto, nuestro instrumento de deuda. Y en el instrumento de copropiedad, que es como le llamamos, que es en donde te vuelves socio, ahí sí hemos tenido desde, vamos a llamar, bodegas en Guadalajara, hoteles, como te mencioné, por ejemplo, un hotel en San Miguel de Allende bastante interesante, centros comerciales ya operando o en proceso de centros comerciales, me refiero a estos de servicios que tienes tal vez un súper, un banco, arriba tienes tal vez consultorios de dentista, abajo tienes una tienda de conveniencia, estos que le llaman strip malls o malls de conveniencia, temas industriales y también residenciales. Hemos visto también mucho auge en los espacios de co-living, entonces hemos participado como público inversionista a través de la plataforma en fondear o ser socios de estos espacios de co-living que conviven residencial con espacios de trabajo, con amenidades, ¿no? Esto es parte del portafolio al que puedes acceder a través de invertir en una plataforma con nosotros. Claro. Alberto, debo hacer un corte, pero te pediría que te mantienes en la videollamada para hablar un poco más también desde la parte del emprendimiento y de lo que han significado estos años, etcétera. Así que
Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Alberto Padilla, él es el director general de BRIC. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Alberto Padilla, director general de BRIC. Alberto, ¿y cómo ha sido todo el proceso de emprender sobre todo? Y la primera pregunta en concreto es, ¿qué has aprendido desde que nos conocemos cuando estabas en BlaBlaCar a la fecha? Pues ha transcurrido mucho. ¿Cuál ha sido tu curva de aprendizaje en todo este periodo? Claramente tu vocación es de generar empresas, impulsar emprendimientos innovadores. ¿Qué has aprendido en todos estos años? Sí, ya hace un rato, Rodrigo, me da mucho gusto que estar por acá de nuevo contigo. Pues como creo que lo más relevante, te diría, es la madurez que ha tomado el ecosistema mexicano, también latinoamericano de startups, ¿no? De estas empresas, vamos a decir, de innovación con tecnología. Tal vez hace 5 o 6 años que platicábamos, pues no había unicornios mexicanos, no había estas rondas de inversión gigantes que hemos visto ahora en empresas mexicanas que levantan 40, 70 millones de dólares. Y creo que eso ha sido un cambio muy importante que me ha tocado ver, que no necesariamente quiere decir que ese es el camino para ir, ¿no? Es decir, levantar estas mega rondas de inversión. Lo que yo he visto es que el emprendedor mexicano, y en mi caso me ha tocado verlo, pues ha madurado mucho, ¿no? Ya no estamos hablando solo de negocios, llamémosle, como se puede decir en inglés, copycats, que solo agarran una idea de otro país y la tropicalizan a México, sino ya empezamos a ver modelos innovadores que surgen desde México, y esto empieza a hacer que haya mucho talento demandado desde México en temas, ya no solo en temas de, vamos a decir, manufactura de software, sino también en creación de producto, lo que se llama product owners o product managers, obviamente en el tema de desarrollo de software, pero más en temas de la arquitectura del software, del diseño de los sistemas, además de la programación, creo que son muy importantes. Creo que eso es lo que más he visto, ¿no? El tema de madurez del ecosistema. También otra cosa es la participación de empresas como nosotros con instituciones ya, digamos, más grandes, instituciones de gobierno, alianzas con empresas grandes. Por ejemplo, a nosotros nos tocó hacer una alianza con Sociedad Hipotecaria Federal, un banco de segundo piso, cosa que antes, hace 7, 8 años, no veías startups. Era muy difícil que una startup lograra una alianza con una institución grande, ¿no? Y en el caso de Brick, bueno, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en la rentabilidad de la empresa, en el crecer con poco, es decir, no tener estos recursos aventados así a lo grande, que podrás ver en situaciones económicas como las de ahora. Pues ya se platicaba hace ratito de los despidos masivos en empresas como los exchanges de criptomonedas o en estos unicornios que incluso están perdiendo su estatus de unicornio. Bueno, en mi caso he tratado de buscar una rentabilidad más temprana, que es algo que también empezamos a ver en las startups, ahí sí no solo en México, sino del mundo, ¿no? Y es un poco tal la madurez que nos ha dado muchos años de estar en esto y viendo el ecosistema emprendedor crecer desde sus primeros inicios. Claro, sí, justo en coyunturas como esta, dice Warren Buffett, cuando baja la marea te das cuenta quién traía traje de baño y quién no. Y en términos de evaluaciones, pues también de alguna suerte lo empezamos a observar. ¿A ustedes cómo les ha ido? Justo cuéntame de esta parte en términos de uno, levantar capital y esto que mencionas, buscar una rentabilidad temprana. Mira, en nuestro caso tenemos la fortuna de poder haber financiado la empresa 100% con recursos propios. Tuvimos rondas que le llaman de amigos y familiares, estos friends and families, y algo de ángeles inversionistas, en donde afortunadamente, y creo que también pegado a un contexto de pandemia y de contexto económico, porque hace tiempo veníamos con bajadas de tasa, ya llevamos un ratito con subidas, pero antes llevamos un rato de bajadas de tasa. Digamos, con el financiamiento de la empresa natural hemos podido crecer y empezaron a entrar, pues ahora sí que recursos de los propios clientes. Como dicen, es muchísimo mejor financiarte de ventas que de vendiendo capital. Entonces, a partir de marzo, abril de 2020, ya un poquito entrada la pandemia, empezamos a ver crecimientos pues de doble dígito cada 3 meses
el número de inversionistas y en el monto fondeado, y eso empezó a generar pues ingresos suficientes para poder mantener la empresa y dar un crecimiento, sobre todo, pues muy orgánico y muy estable, ¿no? Que creo que es muy diferente en empresas de finanzas, como tú bien has visto y has tenido muchos invitados en tu programa. No es lo mismo estar hablando de tal vez una venta de coches en donde tienes que salir a inundar el mercado con marketing, que estar hablando de una opción donde puedes colocar tu patrimonio como inversionista, ¿no? Entonces, tienen que ser pasos muchísimo más cautelosos una empresa como Brick que una empresa en donde solo tiene que salir a inundar y ganar esta posición de mercado a través de marketing. Entonces, plataformas como nosotros y empresas como nosotros hemos sido, vamos a decir, crecimientos más constantes, pero más estables, un poco más moderados que otras empresas, y ese ha sido el caso de nosotros. Nos ha ayudado mucho a mantener los recursos muy bien controlados y afortunadamente pues con mucho dinero en caja, que además nos lo exige la Comisión Nacional de Valores, para asegurar la operación de la empresa por muchos años. Claro, y esto es interesante porque podrías haber optado por el camino de levantar capital rápido y decir, ah, pues ya Samsung está muy bien también. Es un camino, invertir mucho en mercadotecnia, pero estarías todavía lejos, digamos, de esta rentabilidad, ¿no? Y eso creo que es clave y es un camino también interesante, sobre todo porque a veces los titulares, digamos, en las noticias, pues se lleva el gran unicornio, pero también están estas historias como la que tú estás construyendo, que es muy sostenible y sobre todo que está generando mucho valor por este hito que ya nos contabas de los 1,000 millones de pesos colocados, ¿no? Que no es un asunto menor, 70,000 personas que están participando y las que vendrán. Estimado Alberto, pues me da mucho gusto como siempre y bueno, pues aquí siguiendo de cerca siempre tu trayectoria y sobre todo pues algo que me impresiona es que en lo que hemos ido hablando, pues a uno, por ejemplo, en mi caso, en el mundo del periodismo, muchos de los que nos escuchan, pues de repente ya acumulas 5 años aquí, 7 años allá, y en ese contexto tú ya emprendiste, has hecho una gran historia y ese dinamismo creo que es bien importante, esta capacidad de, uno, generar ideas, obvio, pero dos, de ejecutarlas, que es donde creo que hay un montón de valor y por ello te felicito, Alberto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Esperamos que podamos seguir con ese dinamismo muchos años más Seguro sí. y sobre todo trayendo cosas, productos que nos gusten y que usemos nosotros Oye, mismos. obviamente, ¿cuántas personas laboran en Brick? Mira, somos 25 personas. Mucha gente nos ha dicho, yo esperaba que eran 100, 120 personas, pero la realidad es que gracias a la tecnología hoy se puede hacer mucho Claro. con poco y creo que hemos logrado mantener un equipo muy, muy capaz que nos ha ayudado a llegar a estos Sí, hitos con muy pocos recursos. exacto, sí, si dividimos, hay muchas formas de verlo, ¿no? El ingreso por empleado, pues ahí te das una buena idea de lo que están generando en términos de valor. Gracias, Alberto. Un gusto, Rodrigo. Saludos.